El mercado de divisas, también conocido como FX o Forex, es el mayor y mercado financiero del mundo más activo. El mercado Forex alcanza un volumen de operaciones diario de más de 5 billones de dólares al día, más de 200 veces el de la Bolsa de Nueva York. Tradicionalmente, los principales actores de Forex eran los grandes bancos centrales, las multinacionales y las grandes instituciones financieras. Esas organizaciones continúan teniendo el papel más importante, pero el crecimiento de los brokers online y la tecnología ha permitido a los pequeños traders particulares acceder en igualdad de condiciones con esos grandes actores. Muchos de nosotros hemos participado ya en Forex al viajar a un país con una divisa distinta a la nuestra. Todos hemos visto las oficinas de cambio en que los distintos tipos de cambio se muestran en una pantalla digital. Imaginemos que vamos de vacaciones del Reino Unido a Estados Unidos y vemos que el tipo de cambio que se oferta es de 1 libra por $1,50. Ello significa que $1 equivale a alrededor de 67 peniques. Decidimos cambiar 1.000 libras por $1.500. Imaginemos ahora que no gastamos los $1.500 y que volvemos al Reino Unido con $500 una semana más tarde. El tipo de cambio ha cambiado y ahora una libra equivale a $1,25. Ello significa que $1 equivale ahora a 80 peniques. Durante este tiempo el dólar se ha fortalecido respecto a la libra, así que cambiamos nuestros $500 a libras de nuevo a un tipo de $1 por 80 peniques y obtenemos 400 libras. Conseguimos más libras por nuestros dólares. Hemos conseguido una ganancia en el mercado Forex automáticamente. La divisa de un país es el reflejo directo de lo que el mercado piensa sobre la salud actual y futura de su economía. Una economía estancada y en recesión tendrá una moneda débil, mientras que una economía en crecimiento tendrá una divisa fuerte. En consecuencia, estamos especulando con la fortaleza o debilidad de una economía o de un país frente a la de otros. Al operar en Forex, las divisas se expresan mediante una abreviatura de 3 letras. Por ejemplo, el euro es EUR, el dólar estadounidense es USD, el yen japonés es JPY, la libra británica es GBP, etc. Las divisas se suelen dividir en dos categorías, principales y secundarias. Obviamente, las divisas principales son las de las economías más importantes, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, la zona euro, Canadá, Suiza, Australia y Nueva Zelanda. Son las que más operaciones registran y representan alrededor del 90% de la actividad del mercado Forex. Las denominadas divisas secundarias o exóticas son las de economías menos importantes o economías como es el dólar de Hong Kong, el peso mexicano, la corona sueca, el florín húngaro, etc. Se opera en cantidades mucho más pequeñas con ellas y con frecuencia a un coste mucho más elevado debido a su liquidez. El Forex resulta muy atractivo para el pequeño trader por ser un mercado de gran liquidez. En un mercado líquido hay un gran número de compradores y vendedores, y las operaciones de compra y venta se ejecutan de forma muy rápida durante todo el horario de mercado. El mercado Forex está abierto 24 horas al día, 5 días a la semana, por lo que podemos operar a cualquier hora de esos días, a diferencia de otros mercados como son el de materias primas o la bolsa. El mayor volumen de negocios se produce según van abriendo los distintos mercados internacionales, primero el de Sydney, luego el de Tokio, después Londres y finalmente Nueva York. El alto nivel de liquidez del mercado Forex hace que los brokers ofrezcan un mayor apalancamiento que en otros mercados. La explicación básica es que el trader solo necesita un pequeño porcentaje del precio total de la posición. Por ejemplo, si tenemos $250 para invertir y un apalancamiento de 401, podríamos tomar una posición de $100.000. Por tanto, los movimientos más pequeños en el precio de una divisa tienen más peso, lo que resulta en mayores ganancias con menores inversiones. El alto nivel de apalancamiento permite abrir cuentas con brokers de Forex desde tan solo $100. Ello permite a los traders invertir en mercados que normalmente estarían fuera de su alcance.
Existe un gran debate sobre cuál es el mejor tipo de análisis, pero un trader bien informado necesita comprender bien el análisis técnico y fundamental. Comencemos por el técnico. El análisis técnico es el método para predecir la dirección de los precios mediante el estudio de gráficos con datos históricos del mercado. El análisis técnico se basa en gráficos aislados y no tiene en cuenta factores externos como las fuerzas económicas, sociales y políticas que pueden afectar al precio de un instrumento financiero. Se basa en patrones de gráficos, niveles de precios clave e indicadores de gráficos para predecir los posibles movimientos de precios a partir de esa información histórica. La teoría es que toda la información actual sobre el mercado se refleja en el precio, así que todo lo que necesitamos saber es el comportamiento del precio. ¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es el estudio de los factores económicos, políticos y sociales que afectan al precio de los instrumentos. A diferencia del de tipo técnico, que estudia gráficos de forma aislada, el análisis fundamental se centra en variables de la oferta y la demanda que determinan el rumbo de los precios. El sujeto del análisis fundamental es muy amplio. A diario surgen informes, noticias y anuncios que afectan a la oferta y la demanda de los activos. Los calendarios económicos muestran día y hora de esos informes y son una herramienta imprescindible. Están disponibles a través de la mayoría de plataformas de trading. El trader deberá interpretar esta información y seleccionar los datos clave que más probablemente resultarán en movimientos significativos en los precios. Los datos económicos son las cifras económicas presentadas por instituciones como son gobiernos, organismos públicos y bancos centrales que muestran el estado de la economía, la producción, el desempleo y, en general, diferentes ámbitos económicos. Pueden tener un importante efecto sobre los mercados, ya que muestran la situación económica, si todo va bien o mal, si la producción aumenta o disminuye, por lo que permite cuantificar la marcha de la economía. La frecuencia de estos datos varía. Nos dan una idea de la marcha de un mercado o del desarrollo de un producto básico o de una determinada economía durante el tiempo anterior a su publicación. Así, por ejemplo, los datos económicos mensuales de marzo se referirán a febrero. Los datos económicos suelen estar disponibles a través de servicios de noticias, páginas web sobre economía y bolsa, etc., que recogen también las fechas de publicación de los datos, esto es, cuando se espera que se anuncien. Por ejemplo, en Estados Unidos, los índices de empleo no agrícola que se publican el primer viernes de cada mes se encuentran entre las cifras más importantes. Informan de cómo han cambiado respecto al mes anterior las cifras del empleo en todos los sectores de la economía, con exclusión del agrario. Son importantes porque proporcionan información sobre el estado de la economía estadounidense, si el número de empleados ha aumentado respecto al mes anterior. Más gente trabajando resulta positivo para la economía. Un número mayor de parados muestra tendencia negativa en la economía, lo que afectará a los mercados. Por ejemplo, si los datos económicos estadounidenses indican que existe recesión en ese país, es probable que se dé un efecto dominó en la economía europea, de Extremo Oriente y del resto del mundo. Las implicaciones de las noticias buenas y de las malas son igualmente importantes. Las economías mayores tienen una repercusión más acusada en los mercados internacionales. Cuanto más reveladores que sean los datos o graves e inesperadas las noticias relacionadas, mayor será su repercusión. ¿Cómo pueden permitirse los traders particulares y a tiempo parcial posiciones como son 10.000 unidades de euro-dólar o 28.000 unidades de libra-yen? Con el apalancamiento. El trading con apalancamiento permite a los traders entrar en mercados que les estarían vetados por las dimensiones de sus cuentas. El apalancamiento les permite abrir posiciones para más lotes, más contratos y más acciones de los que podrían permitirse de otro modo. Imaginemos que nuestro broker, el banco, nos adelantara $100.000 para comprar o vender un par de divisas. Para acceder a esos fondos, nos pedirá un depósito de buena fe de, por ejemplo, $500, pero que no se quedarán necesariamente. Eso es lo que llamamos nuestro margen. El requisito del margen siempre se mide en la divisa base, es decir, la del costado izquierdo en el par Forex. Veamos un ejemplo.
Estamos usando una plataforma dólar y queremos comprar un microlote, 1000 unidades, de par euro-libra. Y nuestro broker nos ofrece un apalancamiento de 201 o un margen requerido de 0,5%. Nuestro broker solo tomará 5 euros como margen. Podremos comprar 1000 unidades del par euro-libra. El broker convierte automáticamente esos 5 euros en dólares al tipo de cambio actual para el euro-dólar. Las órdenes se refieren a cómo entrarán o saldrán los traders de una operación. En este vídeo veremos las órdenes stop loss y las limitadas. Veamos primero las órdenes stop loss. Son órdenes de vender una posición abierta en el mercado cuando alcanza un precio determinado. También se conocen como órdenes stop u órdenes stop market. No todas las operaciones saldrán siempre bien, así que es muy recomendable limitar siempre el riesgo con una stop loss. Veamos un ejemplo de cómo utilizar este tipo de órdenes. En este gráfico de día 1 introducimos una orden de compra a 1.560, con la esperanza de que el precio siga subiendo. Ponemos nuestra orden stop loss a un precio de 1.540. Hemos colocado nuestra orden stop loss para proteger nuestra inversión si la operación no va en nuestro favor. ¿Qué ha pasado durante los días siguientes? Vemos que el precio del oro se ha desplomado. Nuestra orden stop loss saltó a 1540 y cerró nuestra posición automáticamente a ese precio. En este caso, hemos perdido en esta operación, pero si no hubiéramos tenido una orden stop loss y no estuviéramos vigilando nuestra operación, una bajada tan drástica del precio del oro podría haber acabado con nuestra cuenta. La única diferencia con una orden de venta es que la orden stop loss se encontraría por encima de la orden de mercado ordinaria. Veamos ahora las órdenes limitadas. Son órdenes de recogida de beneficios, lo opuesto a las stop loss. Si ejecutamos una operación de compra, la orden limitada se establecerá por encima del precio al que compramos. Veamos un ejemplo en el diagrama diario. Esperamos que el precio aumente y ejecutamos una orden a 1,4100. Establecemos la orden limitada a 1,4250, lo que significa, si el mercado alcanza ese precio, nuestra operación se cerrará. El día siguiente, nuestra orden limitada salta automáticamente y cerramos nuestro beneficio a 150 pips. El valor monetario de los 150 pips dependerá de la dimensión de nuestra posición. Establecer la salida de nuestras operaciones es tan importante como establecer la entrada, o incluso aún más, así que una orden limitada puede ser tan importante como una stop loss, sobre todo si no tenemos tiempo para vigilar constantemente nuestras posiciones. Lo que hemos aprendido. Las órdenes stop loss limitan el posible riesgo de nuestras operaciones. Las órdenes limitadas hacen que nos planteemos en los beneficios a un precio establecido.